Comencemos con los planos. Vocablo que viene de parte del cine y luego de la televisión que determina qué se ve dentro de la pantalla. Lo vamos a resumir en tres planos. Hay muchos más en el medio, pero para los fines útiles a la hora de dar clases y para este video lo vamos a resumir en tres planos. El primer plano, que es el rostro por completo, casi por entero en la pantalla. ¿Qué pasa? Nosotros en general en la computadora estamos acá sobre el pecho, que es un plano medio alto, ¿sí? Acá, cerca de la cámara, podemos trabajar muchísimo más la gestualidad. Para aquellos que trabajan mucho con el rostro y con la noción de todas las posibilidades gestuales que tiene, el trabajo en primer plano resulta mucho más interesante cerca de la cámara. También falsear los perfiles, poder trabajar los perfiles y dar cuenta de mi propio rostro. Esto más que todo para los alumnos, ¿no? La exploración que necesitan. Pueden trabajar por partes, ¿sí? Solo los ojos, las cejas, solo las cejas, la frente, el ojo en particular, ¿sí? Y poder determinar un poco qué pasa con todos los músculos que están alrededor del ojo y de la boca también. ¿Qué pasa con mis dientes? El uso de la lengua, los ejercicios para vocalización, ¿no? Poder mostrarlos bien de cerca. Esa es una posibilidad que nos da que en una clase normal no tenemos. El primer plano, ¿sí? Y también esto de la mirada. Los ojos, tan importantes en lo audiovisual que en el teatro quedan más lejos, acá están en primer plano, cobran una importancia mayor, entonces en eso también podemos trabajar. Vamos con el plano medio. Plano medio o plano americano, ¿sí? Acá los que tienen computadora o celular también van a poder regular según la necesidad cuando se alejan o se acercan para poder entrar en cámara, que no les quede la cabeza muy lejos, que no quede muy arriba, ¿sí? El espacio que hay entre la cabeza y el fin del plano. Plano medio o americano, ¿sí? Donde en el americano podemos ver las manos, ¿sí? Pues la utilización de los brazos, del torso, de la cadera, ¿sí? Y todavía vemos la gestualidad del rostro. Acá podemos trabajar principalmente todo lo que tiene que ver con respiración, ¿sí? Todo lo que es la respiración costodiafragmática, bajar, todo lo que es la energía, los que trabajan en todo caso con chakras o los que trabajan con el uso de la columna, ¿sí? Los que son un poco más físicos, pueden trabajar todo lo que tiene que ver con la parte alta del cuerpo, ¿sí? El torso para arriba, de la cadera para arriba, todo lo que es el torso. Bien, y también es ideal para todo lo que es el trabajo de texto, de poder ver el cuerpo del alumno, de estas reacciones que tienen los alumnos, qué pasa con los pies, con la cadera, con las manos, que verles mejor el cuerpo, no tan lejos, y también poderles ver el rostro. Y entonces el alumno tampoco está tan cerca para que retumbe aquello que dice y no tiene que trabajar tanto el volumen, que ahora lo vamos a ver más tarde, no tiene que trabajar tanto el volumen cuando se aleja. Bien. Y después tenemos un plano general, ¿sí? Plano general en cine o en televisión es donde se ve todo, el horizonte y demás. Yo el plano general lo ubico en el límite que tiene cada uno en su casa, ¿sí? Para aquellos que tienen que trabajar el cuerpo entero, ¿sí? De varias formas, pudiendo utilizar todo el espacio junto con saltos y demás, el plano general es muy conveniente. Hay que tener en cuenta que hay que subir bastante el volumen, porque si yo hablo como estaba hablando antes, la audición en el Zoom, si yo hablo como estaba hablando antes, la audición en el Zoom es muy baja. Entonces, eso también lo vamos a ver. Para el piso también, ¿sí? Es muy probable que tengamos que corregir la cámara un poco, ¿sí? Para poder hacer trabajo de piso y todo lo referido a ejercicios y caídas, en el caso del clown y demás. Bien, tengo un machete atrás. Entradas y salidas múltiples también, ¿sí? Puedo, con el plano general, ya me relaciono con todo el espacio y puedo empezar a trabajar también las entradas y salidas con caminata. Los límites del espacio,
¿sí? En un momento también yo sé que tengo un límite y empezar a trabajar con el alumno todo lo referido a el límite del espacio, autoimpuesto en este caso, ¿sí? Pero puedo trabajar entradas y salidas. También con diferentes partes del cuerpo para darles importancia a estas partes, ¿sí? Y el tipo de entrada que puede ser también para cuestiones creativas, por abajo, ¿sí? Acá hay una cama, por los costados, o en todo caso, por arriba también, ¿por qué no? Hay que aprovechar todas las posibilidades que nos da la audiovisualidad. Primero, cuando estamos en un ambiente cerrado, tenemos una ventana, ¿sí? En este caso está cerrada. Cuando entra el sol, ¿sí? Si entra directo, es muy probable que si lo tenemos atrás nuestro nos genere un contraluz. Lo que significa un contraluz es una luz que está atrás del objeto y no permite verlo por el reflejo que hace o genera una sombra muy grande, lo pone en oscuro ese objeto, ¿sí? Si nos viene una luz de atrás, nosotros vamos a estar oscuros y la luz va a proyectar mucha luz, valga la redundancia, sobre la cámara. Entonces no nos conviene. Lo ideal, si es luz de día con la ventana abierta en el interior, es que el sol no esté dando derecho. Si no está dando derecho, tenemos una luz armoniosa, ¿sí? Homogénea, que también podemos completar con un poco de luz artificial. En el caso de la luz artificial, acá tengo dos tipos de luces. Esta que es blanca, más fría, más hacia los azules, y esta que es acá arriba, que es naranja, ¿sí? Cálida, como le dicen, que también tiene que ver más con los rojos y los naranjas. Son dos tipos de luces. Lo ideal es no mezclarlo y para mayor claridad la luz fría, ¿sí? Pero uno tiene lo que tiene, ¿sí? Entonces, ir poniendo diferentes luces para estar todo el tiempo iluminados. Muy importante tener iluminado bien los ojos y el rostro, que no se generen sombras molestas, ¿sí? Que distraigan mucho o que no nos permitan ver bien los ojos principalmente de quien nos habla. Acá tengo, como pueden ver, una linterna, ¿sí? Cerca de la computadora, no tan cerca de la cámara, sino que me apunta al rostro para que cuando hago primeros planos, ¿sí? No se pierda la iluminación, que en general está a los costados o atrás, y cerca de la cámara no hay tanta iluminación. Entonces, o un celular o una linterna. Cuando estoy afuera, mucho ojo con el sol, ¿sí? Que no venga el contraluz, que no venga de atrás y que no venga tampoco muy de frente, porque si están varias horas les puede molestar, lo van a experimentar para poder dar la clase con normalidad, ¿sí? Lo ideal es que estar bajo un techo o en un lugar de sombra con el sol alrededor y ahí tenemos una iluminación ideal. Primero, ¿dónde pongo la cámara? ¿Sí? Recuerden una cosa, cuando necesito mayor amplitud, necesito más espacio para dar clases, tengo que tener en cuenta que si me voy hacia los ángulos de la habitación donde estoy, ¿sí? Acá la cámara llega a este espacio, pero si me voy hacia un ángulo donde tengo mayor longitud hasta el fin de donde grabo la imagen, ¿sí? Hasta la pared en este caso, puedo tener más espacio para trabajar, ¿sí? Esto se llama tiro de cámara, ¿sí? Buscar la mayor amplitud de la cámara. En los casos de los espacios reducidos, ir hacia los ángulos ayuda mucho a tener mucho más espacio, ¿sí? No importa dónde está la cámara, lo que importa es lo que se ve delante, ¿sí? Si la cámara está debajo de una escalera, metido en un sucucho ahí, qué sé yo, pero está segura y nos da el mejor ángulo para poder nosotros dar la clase, eso es lo que importa, mientras la cámara esté segura. Bien, ahora, los puntos de fuga. Si tengo una puerta al fondo o una ventana que da hacia un pasillo, hacia un lugar oscuro, o una puerta que da hacia algo lejos o hacia un lugar oscuro, hacia ahí se va a ir muchísima atención. Así que traten de, en lo general, tener paredes
de fondo, y en el caso de las ventanas, que las ventanas den hacia algo liso. Si son plantas, pero que dé hacia algo liso. Porque si da hacia algo que se va, ahí se me va el punto de fuga también. Y si inclino mucho la cámara y por ejemplo ese rincón me queda ahí a un costado, llama mucho la atención el rincón. Mi cuerpo, ¿sí? Ese rincón que es el punto de fuga, está en el medio, ahí donde está el punto de fuga. Cuando yo me corro, la atención se va mucho para allá, porque son dos líneas que se van. Y entonces eso llama poderosamente la atención. Otra cosa, la contaminación visual. Traten de no tener demasiadas cosas alrededor, ni ropa sucia, por ejemplo, ni cosas ahí tiradas, ¿sí? Que el espacio esté lo más limpio posible. Entonces ahí la atención va a estar sobre aquello que nosotros queremos mostrar de verdad y no sobre un montón de objetos que tenemos alrededor, ¿sí? Y tengan en cuenta cuando están adentro o están afuera, mucho tiene que ver la iluminación y el sonido, cosa que vamos a trabajar. ¿Sí? Muy simple, tiene que haber contraste con el fondo. Principalmente, en este caso tengo fondo blanco y la vestimenta oscura. ¿Sí? No es necesario que sea negro, pero sí que sea oscura. En el caso del vestuario, ¿sí? También algo relacionado con la economía visual. ¿Sí? Si nos ponemos demasiadas cosas en teatro, a la distancia es una cosa, pero acá, que la cámara siempre está cerca, ¿sí? Demasiadas cosas de vestuario, mucho brillo, mucha cosa, si no está muy a propósito, empieza a molestar. Así que tengámoslo en cuenta. Contraste para nosotros, para dar la clase, contraste con el fondo. Si está oscuro el fondo, me pongo algo claro. Si está claro, me pongo algo oscuro. Y en el caso del vestuario, que no sea tan llamativo porque se lleva toda la atención. ¿Sí? Cuando hablamos de utilería, estamos obligados a pensar en aquellos objetos que están dentro del hogar, principalmente cuando vamos a realizar escenas con los alumnos. ¿Sí? Tenemos las camas, las sillas, las mesas, valijas, muebles de todo tipo, cajas y demás. Podemos usar cualquier cosa y tengamos en cuenta algo que es fundamental, usar el concepto la parte por el todo. No es necesario que en escena aparezcan en plano, aparezcan todos los objetos enteros. Aquí tengo una cama y es una parte de la cama y la puedo usar para una escena y arrancar con una voz en off, una parte, ¿sí? De mí, del personaje y una parte de la cama. Y allí puede haber otra persona también. Ya está en off, ¿sí? La cama está y el imaginario del espectador juega muchísimo. Lo mismo pasa con la silla o cualquier objeto. No es necesario que aparezca todo, entero. ¿Sí? Con solo una parte ya el resto está construido. Tengamos en cuenta esto que nos va a ser útil para empezar a usar un poco más la imaginación. Para hablar de sonido vamos a empezar a hablar de proyección y volumen. En el teatro es fundamental estos dos conceptos y acá a través de las plataformas virtuales lo podemos trabajar en un espacio reducido, apuntando siempre a un micrófono en una proyección puntual. Nosotros podemos ir trabajando todas las nociones que tienen que ver con la proyección y con el manejo del volumen. Y esto que después nos va a servir para la realidad, en la virtualidad también lo podemos trabajar. Tengamos en cuenta ciertas cuestiones. El muteo. Nosotros podemos realizar el muteo de todos los integrantes que están en la clase, pero no podemos hacer que se desmuteen. Les tenemos que solicitar eso. Entonces, a la hora de dar ejercicios, tengámoslo en cuenta, ¿sí? Esto de que tienen que cortar el ejercicio para desmutearse. También el trabajo en conjunto, el sonido donde todos al mismo tiempo emiten, ¿sí? Parece un lío, pero genera en una clase, esta es una opinión personal, genera en una clase un poco más de ánimo porque se escucha trabajar a los demás. No solo se ve unos cuerpos moviéndose, sino que se escucha trabajar a los demás y eso genera mayor dinamismo. Para algunos momentos, estar todos muteados, trabajando individualmente para no interrumpirse, está bueno. Pero también en otros momentos, el trabajo en conjunto, ¿sí? Más allá del lío sonoro que se puede generar, me parece que también está bueno ir intercalando. Esto en materia de sonido.